Hace 15 días, don Arístides Hernández pasaba por este programa, por esta misma casa, para comentar todo lo que había ocurrido con respecto a su demanda, a la demanda que protagoniza con más de 4.000 firmas de los vecinos de Puerto de Rosario y de otros municipios y con sus compañeros en esta batalla, entre otros Álvaro García González. Decía que no veía interés por parte de la clase política, de las instituciones, en la apertura de un hospital geriátrico y que estaba desilusionado. Eso no ha mermado sus ganas de continuar hasta el punto de que mañana va a producirse una importante reunión a la que asistirá esta plataforma de vecinos y también representantes de todas las instituciones locales, insulares y también se espera que regionales. Sobre la mesa, un hospital geriátrico, un proyecto que cada vez está más avanzado y que actualmente incluso parece que cuenta ya con alguna alternativa de suelo. Don Arístides, don Álvaro, bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días por la mañana. ¿Más ilusionado, Arístides? Yo lo veo más ilusionado, lo veo hoy. Sí, un poquito bastante más. Sí. Si quiero, la verdad es que la gente me pregunta y me siguen preguntando por qué he puesto yo este interés en esto. Si me lo permiten y me dedican 4 o 5 minutitos, estoy dispuesto. Mi interés es, pues te digo, por los problemas de la geriatría y la gerontología. Me ha llevado a participar en varias iniciativas cuya finalidad era la de analizar y buscar soluciones a las personas de edad avanzada. Así tomé parte de la Sociedad Canaria de Geriatría, de la que soy socio fundador, y he asistido a infinidad de congresos nacionales e internacionales sobre la geriatría y la gerontología, así como encuentros de mayores, homenaje a la tercera edad, incluso, bueno, hasta en Fuerteventura también lo hubo. En definitiva, he decidido que un médico, sobre todo un médico rural, como es el caso que todos me preguntan, el caso del por qué estoy metido en esto, la verdad es que se ocupa un médico, y sobre todo un médico rural, como es el caso mío, se ocupa con frecuencia de pacientes de avanzada edad, está siempre necesariamente ante el dolor, ante la enfermedad, ante el sufrimiento, ante la soledad, ante el abandono, ante la falta de medios económicos para sustentarse y un largo etcétera, del que ya hablaremos hasta llegar a la muerte inevitable. Uh-huh. Sin embargo, no podemos olvidar que en compensación la mayor alegría del médico como persona es no solamente aliviar el dolor, curar la enfermedad, salvar una vida, sino saber consolar y tratar por todos los medios de solucionar su problema social. Muchas veces con unas simples palabras de consuelo o acompañarle en sus ratos de soledad, animándola a seguir delante en sus pesados años. Yo la verdad es que debemos respetar precisamente a los más ancianos. Su familia le deben su propia existencia, la educación, el sustento, frecuentemente han costeado con duro trabajo y muchos sacrificios. No se les puede ni debe tratar como si ya fuesen inútiles, aunque a veces les falte el esfuerzo para realizar aún las acciones más pequeñas, como sin embargo la experiencia de la vida y la sabiduría que carecen frecuentemente, sobre todo en la gente joven. El viejo ha de considerarse como un privilegiado, no solo porque no tiene la suerte de alcanzar esta meta, sino también sobre todo porque este es el periodo de las posibilidades concretas de volver a considerar mejor el pasado. Los viejos tenemos, me encuentro yo entre ellos, el privilegio de poder decir la verdad sin tener miedo al ridículo, pero difícilmente pueden hacer oír su voz. Necesitan quienes lo hagan por ellos. Hay que concienciar a toda la sociedad para que los ancianos necesitados no les falte lo que precisan, una justicia social que reconozca sus legítimos derechos y un amor efectivo que no quede en puras palabrerías. Es necesariamente destruir los mitos y desvalorar la época de la vejez. Por otro lado, quisiera insistir en que hay que luchar para mentalizar a la sociedad para que los viejos y sus problemas que de hoy en día siguen siendo muchos tengan el lugar preferente que les corresponde en las soluciones colectivas de la sociedad. Es verdad que nunca se habla mucho, se dice mucho, pero nunca nadie se ha preocupado de los viejos. Esto lo estamos viendo el pan nuestro de cada día. Es también evidente que lo que el viejo quiere es un trato digno, personal, humano, sobre todo ante la enfermedad. La enfermedad de los viejos, como sabemos, es bastante diferente a como aparece en el adulto joven. La manifestación de enfermedad en la vejez aparece como necesidad de ayuda. El médico tiene que traducir su diagnóstico en soluciones de ayuda hasta donde ello sea posible. El gran problema de nuestros días, dice el doctor Perlado, son los enfermos crónicos.
aquí es donde trabajamos nosotros. Entre todos los problemas que presentan los ancianos enfermos, es la invalidez crónica la más acuciante, sobre todo la incapacidad que necesitan cuidados médicos constantes, que lo repito, cuidados médicos constantes, en especial los que permanecen en cama, incapaces de moverse, así como los dementes, los seniles, los de enfermedades Alzheimer, etcétera, accidentes vasculares, hemiplegia, paraplegia. La falta de recursos y la invalidez física y mental son factores determinantes de la cronicidad en personas mayores. Hasta hace muy poco y hoy sigue ocurriendo en muchos lugares de nuestro país, y por qué no decirlo en nuestra comunidad autónoma, y por qué no decirlo también en Fuerteventura. El problema del anciano crónico es interpretado como un problema esencialmente social. Se dice que la sanidad debe hacerse cargo de la función asistencial médica aguda. Hemos luchado y seguimos luchando por esto, porque la sanidad se haga cargo de responsabilidad de estos enfermos. Permítame que antes de finalizar dedique unos minutos a 3 temas inevitables. Por un lado tenemos los hospitales de estos de los enfermos crónicos, las residencias de la tercera edad y la ayuda a domicilio. Comenzaremos por el hospital para los enfermos crónicos. Es necesario que las comunidades autónomas de toda España estén dotadas de una red de hospitales para enfermos crónicos de larga estancia, con servicios completos que atiendan dignamente a estos ancianos enfermos y que precisan cuidados y los mimos y en los últimos días de su vida. A pesar de todo, hoy ya, creo que ya en toda España se han hecho estos hospitales geriátricos, se han hecho ya en todas partes, y yo diría que quedaría nada más que queda Fuerteventura, en que nos han dejado marginados, y esto no estamos dispuestos a seguir a hacernos, sino que hay que trabajar y seguiremos trabajando hasta que esto se consiga. El problema, digan lo que digan, no está resuelto, sobre todo en nuestra isla, esperanza de la vida lleva aparejado enfermedades crónicas, degenerativas, irreversibles. Estos seres humanos, aunque viejos, necesitan ser atendidos debidamente y con mucho cariño por personal perfectamente cualificado, donde se le valore más la preparación para el trato con el viejo o incluso la preparación científica. Según el profesor Rivera, solo en Tenerife y en Las Palmas, en las más restantes islas menos la isla de Fuerteventura, hay que resolver este problema, pues porque el grave problema hospitalario de nuestros viejos precisa ser atendidos con honor y dignidad. Se ha escrito muchas veces, se ha llevado a la práctica en ese sentido. Hace años leía un libro editado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social titulado Proyección y el contenido de un hospital geriátrico, o residencias también para la tercera edad, en el que se exponían temas tan interesantes como las residencias como alternativas, residencias de válidos, residencias de asistidos, hospitales de geriatría, en fin, residencias de tercera edad, en un centro de ciudad que necesitan constantemente que esto se lleve a la práctica y que lo veamos y que lo queramos ver. Vamos a... Termino ya en un minuto, si me lo dejan. Venga, vamos, Arístides, sí, ok. Si presentamos esta atención especial a un hospital geriátrico, y como sabemos que son establecimientos destinados a la atención de ancianos incapacitados que necesitan una asistencia continuada para la realización de las actividades de la vida diaria y que por problemas familiar, social, económico no pueden ser asistidos en su propio domicilio, sujetándose a unas condiciones físicas y psíquicas como las que presentan grandes dificultades para la deambulación, como problemas degenerativos, alta senilidad, estados semicomatosos, hemiplégicos, parapléjicos, etcétera, que hoy en día los hospitales generales se les da de alta y se les envía a sus domicilios con una sonda nasogástrica y otra vesical, y se les lleva, había una enferma, ahí sin ir más lejos, aquí muy cerca, en el Matorral, donde no se les pregunta siquiera si tiene alguien que la acompañe. Si tiene alguien que la acompañe. Aquella enferma la dejaron en su casa, sola, y por las mañanas gritando, se lo oyó unos vecinos y la atendieron. La habían dejado con esa sonda nasogástrica y esa vesical, sin cambiarle, sin preguntar si tenía familia, si quién la podía cuidar, y ahí quedó. Pero eso es lo que hay que tener. Ese es el interés tan importante que tenemos y lo que estamos luchando. Yo creo que hay que seguir luchando hasta que se consiga. Yo probablemente por mi edad ya no lo voy a poder ver, pero sí quisiera que se quedara ya en este avanzado. Esta reunión que vamos a tener mañana va a ser interesante porque van a estar todos los parlamentarios allí, que son de todos los partidos, porque esto no es política, sino de todos los partidos, para que oigan estas verdades, que son verdades grandes, lo que queremos decir, y que
yo no critico su papel en eso con el Parlamento, pero sí que pueden ayudar y colaborar para que esto se llegue a realizar, que sea una verdad. Y además hoy, que además nos han dicho que nos han cedido también cerca de 2.000 metros cerca del hospital, muy cerca del hospital, para que se realice allí este hospital geriátrico. Esto sí nos alegramos y lo felicitamos, y mañana hablaremos sobre este tema. Bueno, ha sido precisamente el alcalde de Puerto del Rosario, don Arístides Nicolás Gutiérrez, que saliendo de esta entrevista que mantenía esta mañana en el programa les informaba sobre esta cesión. Álvaro, después de la explicación inmensa y muy bien detallada que acaba de hacer don Arístides sobre la necesidad del hospital geriátrico, una explicación que en cualquier caso se ganó desde el minuto 1 el cariño de todos los vecinos y el apoyo, por supuesto, quedaba el suelo, que era uno de los principales escollos. Pues claro, de poco sirve que el Gobierno de Canarias diga que tiene interés si luego no existe un suelo municipal. Sí. Efectivamente, después de esta apasionada intervención del doctor Arístides sobre la geriatría, su pasión a lo largo de su dilatada carrera, pues me toca a mí exponer un poco los datos estadísticos de la realidad actual. En Fuerteventura existen 10.852 personas mayores de 65 años. En Fuerteventura existe una población de derecho de 110.000 habitantes, sin contar la población flotante, y ello constituye una necesidad urgente el que se dote a Fuerteventura de una unidad de geriatría. Desde hace 27 años, los lanzaroteños tienen la fortuna de disponer de un hospital geriátrico con 66 camas. Tengo delante de mí la memoria del Cabildo de Lanzarote relativa al año 2015 y detalla la unidad de geriatría con 30 camas, el hospital de día de geriatría, la unidad médica de estancia de cuidado y larga estancia de 36 camas. Sin embargo, nosotros aquí llevamos un considerable retraso respecto a la hospitalización geriátrica. Es verdad que existe una residencia sociosanitaria en Casilla, pero aquella residencia se ha quedado completamente obsoleta. Es decir, hay de las 70 personas que hay, 35 están encamadas y otras 35 en régimen de residencia. Aquello ni es un hospital geriátrico ni es una residencia geriátrica. Es decir, hace falta. Hemos tenido varias entrevistas con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, el señor Baltar. Él inicialmente le pareció viable que se hiciese en el entorno del hospital una unidad de geriatría. Luego el Cabildo de Fuerteventura mantiene una posición distinta porque dice que aquí solo hay 4 peticiones de esta demanda. Sin embargo, la realidad es que hay 17.000 firmas, 4.000 presentamos en su día en el Cabildo, pero hemos seguido cogiendo firmas y actualmente hay 17.000 firmas. No hay precedentes en Fuerteventura de una recogida de firmas tan numerosa. Entonces, el Cabildo dice que como hay 4 solo peticiones, que en una residencia sociosanitaria que vayan a hacer en el Charco, pues hagan un anexo allí y se haga una unidad de geriatría allí. A nosotros eso nos parece insuficiente. Y seguimos apostando por esa nueva aportación que ha hecho el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de donar a la Consejería un solar de 2.000 metros para hacer en la proximidad del hospital un servicio de geriatría para la isla que sin duda demanda. Hemos podido palpar mientras hemos cogido firmas que todo el mundo tenía un problema familiar de esta naturaleza. Y hoy en día no se puede relegar a la familia a que asuma una responsabilidad que no le es propia. Bien, yo creo que con esos datos queda más que justificado el hecho de la necesidad de este hospital geriátrico. ¿Cuánto cuesta un hospital geriátrico? ¿De cuánto dinero estamos hablando una vez que se ha cedido el suelo por parte del ayuntamiento? ¿Qué partida presupuestaria le están pidiendo ustedes al Gobierno de Canarias? Actualmente se firmó un convenio entre
el Cabildo y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para hacer la residencia del Charco con 130 plazas y un importe de 10 millones de euros. Es decir, no es una cantidad excesiva, teniendo en cuenta que nosotros no pedimos 130 plazas de hospitalización geriátrica, pedimos un número de plazas equivalente a la población. Por darle dos datos, Lanzarote tiene 140.000 habitantes y tiene 66 plazas de hospitalización geriátrica. Si nosotros tenemos 110.000, pues yo creo que debemos aspirar a tener en el entorno de 40 plazas hospitalarias, ¿no? Por lo tanto, la inversión estará en función de la propia dimensión de la unidad de geriatría. Casi 11.000 personas mayores de 65 años, de las 110.000 personas censadas, residentes habituales en Fuerteventura, de los que están censados y empadronados, que habrá mucho más que no esté con esta regulación. ¿Se sabe cuántas personas están solas, como apuntaba don Arístides? Sí. Esas personas que también sabemos que desde los trabajadores sociales del propio hospital de Fuerteventura también es un problema, cuando una de esas personas tiene que salir del hospital, sí, porque hay muchas familias que no somos de aquí, que no tienen una red de apoyo y que la gente se va haciendo mayor, ¿no? Y no cuenta con esos apoyos. Además, hay gente que no se sabe, pero por ejemplo en Madrid, en cualquier otra ciudad, se saben que hay muchísima gente que mueren, pero no mueren de enfermedad, sino de soledad, de encontrarse solos, de no tener con quién hablar. Y eso habría que corregirlo, se puede corregir perfectamente en un hospital, en un centro dedicado de geriatría, donde pueden diversidad de entretenimientos que pueden pensar y estar ahí, no solos. Enfermos de soledad, esos mueren. Esa es la enfermedad peor que hay. Y esa es la que hay que corregir precisamente, y por eso es la que estamos luchando también. ¿Respaldo político hasta ahora? Bien, llevamos mucho tiempo con buenas palabras. Piensen que esto no es una iniciativa que nace la semana pasada. Desde hace 5 años intentamos que el antiguo Parador Nacional, propiedad del Cabildo de Fuerteventura, que estaba abandonado prácticamente, se dedicase a una unidad de geriatría, un hospital geriátrico. No fue posible y al final acabó siendo un hotel más de los 100 que hay en Fuerteventura, mientras que hospitales geriátricos no tenemos. Por otro lado, hace 40 años, una iniciativa privada en el Parque Holandés pues empezó a hacer una edificación para una hospitalización geriátrica que por problemas financieros no salió adelante. Hay una promotora privada que está interesada en la zona de Puerto Lajas de hacer una residencia sociosanitaria. Es decir, la demanda existen promotores, pero resulta que aquí vamos a una institución y nos dice, si vamos al ayuntamiento nos dice, no, hace falta la autorización del Cabildo, y si vamos al Cabildo nos dice, no, es que hace falta la autorización del ayuntamiento. Y claro, y en eso llevamos muchos años, ¿no? Yo creo que es hora ya de que las instituciones se pongan las pilas y estén a la altura de las circunstancias. Bien, por ello, después de 5 años de lucha, es cierto que parece que ahora, con el apoyo, con las firmas, con una mayor visibilidad mediática, parece que es una demanda reciente, y no es así. Tanto la lucha de usted, Álvaro, como de don Arístides es ampliamente conocida y además muy vinculada casi siempre a todo tipo de peticiones sociales, donde ustedes siempre han llegado y han puesto sobre la mesa esa necesidad del geriátrico. Mañana, una reunión importante, creo que será la primera a la que acudirán todas las fuerzas políticas, parlamentarios, es decir, es un hito en este caso. Es la primera vez que ocurre eso, sí. ¿A qué hora y dónde se celebrará? A las 12:15 de la mañana empezará la reunión. A las 12:15 de la mañana en la Universidad Popular. En la antigua Universidad Popular. El antiguo hospital. El antiguo hospital, es decir, más atrás. ¿Está abierto a la ciudadanía? Sin duda. Sí. Y lo ideal sería que asistiese mucha gente para que, claro, es una hora muy impropia. Para los políticos pues será una hora de trabajo, pero para la gente que trabaja pues es muy difícil asistir a esa reunión. Intentaremos ir, aunque sea los miembros de la plataforma, que estamos ya jubilados,
Pero los que están trabajando lo tienen difícil, ¿no? ¿Les hubiera gustado más por la tarde? Sin duda, sin duda. Las agendas políticas en esta ocasión tampoco han podido estar de acuerdo con las agendas de las necesidades de los vecinos. Bueno, 12:15 de la mañana, todos aquellos que por casualidad tengan el día libre, estén de vacaciones, las hayan iniciado ya, o personas que en un momento dado puedan pedir, no sé, un pequeño paréntesis laboral, en la antigua Universidad Popular, antiguo hospital, como apunta don Arístides, la primera reunión entre fuerzas políticas, representantes y esta plataforma. Gracias a los dos por el ejemplo que están dando a mucha gente joven que también quizá ni nos había planteado que en un momento dado todos crecemos y todos nos hacemos mayores. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Onda Fuerteventura por esta sensibilidad. Sí, no. Gracias.